Desde un equipo formado por soldados altamente entrenados hasta otro que juega en medio del océano. Estos son 10 equipos de fútbol que no creerás que existen. Y primero, un club que deja regalos en tu puerta cada Navidad. Vamos a ello. Fundado en 1992 por un grupo de lugareños en un pequeño pueblo de Finlandia, este club de fútbol se llama oficialmente FC Santa Claus. Tiene su sede en Rovaniemi, ciudad considerada por muchos como la ciudad natal de Papá Noel. Visten uniformes rojos y blancos, con la imagen de Papá Noel bordada en el escudo y el lema "No dejes de creer". De hecho, el propio Papá Noel fue nombrado entrenador honorario del club, y al igual que él, juegan al fútbol en canchas heladas donde las temperaturas invernales bajan hasta los menos 30 grados. Durante años fueron una curiosidad, una oportunidad para fotos de turistas en las ligas inferiores finlandesas, pero en algún momento la broma se volvió seria y en 2010 casi lograron el ascenso a la segunda división del fútbol finlandés. Desafortunadamente ahí fue cuando todo se vino abajo. Quebraron en 2012, intentaron relanzarse, fueron obligados a descender a la sexta división y volvieron a quebrar en 2019, pero contra todo pronóstico aún existen. En 2021 el club fue relanzado por su cantera y hoy están remontando desde las divisiones inferiores. Pero mientras Papá Noel seguía resucitando, el siguiente club hizo algo que hizo que todos los aficionados al fútbol en Inglaterra perdieran la cabeza. Forest Green Rovers, un pequeño club de un pueblo de Inglaterra, se convirtió en el equipo más odiado del fútbol inglés y por razones muy políticamente correctas. Cuando Dallas Beans asumió el cargo en 2010, convirtió a todo el club en veganos. Nada de hamburguesas, ni pasteles, ni perros calientes. Todo fue reemplazado por pasteles de vegetales y ensaladas de quinoa. Los fanáticos visitantes coreaban consignas a favor de las verduras. Los seguidores rivales los apodaron los veganos sucios, y Vince respondió que si de verdad querían carne, podían traer su propio sándwich de jamón. Pero no se detuvo en la comida, porque después llegaron los paneles solares, un cortacésped solar, kit hechos con pozos de café reciclados. Estos chicos se volvieron tan ecologistas que la FIFA los nombró el club más verde del mundo y la ONU los certificó como el primer club de fútbol neutro en carbono del planeta. Pero eso no es todo. Con el viento a su favor, ascendieron hasta la League One, superando a clubes con el doble de presupuesto. Desafortunadamente, desde entonces han descendido, y los aficionados rivales dirán que eso es lo que pasa cuando pones quinoa en el vestuario. Estos chicos, la verdad, comen muy bien. Pero estos son solo 2 de los 10 clubes más extraños de todos. Aún faltan un equipo que juega el fútbol en medio del océano y un equipo de bar de Gibraltar que de alguna manera se clasificó para una competición europea. Pero bueno, veamos al equipo más polémico de esta lista. Imagina que eres un futbolista coreano de 25 años en la cima de tu carrera. Ojeadores europeos te siguen, tu agente recibe llamadas, pero una mañana llega la carta y todo se acaba. Sí, todo se acabó. Corea del Sur y Corea del Norte técnicamente siguen en guerra, y todo hombre apto para el servicio militar debe cumplir entre 18 y 22 meses de servicio militar obligatorio. Por lo tanto, cada temporada el Glimchen Sakmu, el equipo de fútbol de las Fuerzas Armadas coreanas, selecciona solo a 15 jugadores de entre todos los futbolistas de la K-League que están a punto de alistarse. Si lo consigues, jugarás en la máxima categoría, si no, pasarás 2 años luchando contra los mosquitos mientras patrullas la frontera. Sin embargo, los 15 jugadores seleccionados también pasan por un entrenamiento militar intensivo. Se rapan el pelo al estilo militar, visten uniformes militares entre sesiones y saludan a la bandera cada vez que anotan. E incluso Son Heung-min, el mejor jugador que el país ha producido, solo recibió una excepción después de liderar a su país a la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018. Pero mientras los militares coreanos entrenan con uniformes militares, el siguiente equipo juega el fútbol flotando sobre el agua. Este es Koh Phangan, un pequeño pueblo pesquero en el sur de Tailandia, construido completamente sobre pilotes en el mar. Cuenta con unos 1700 habitantes, una mezquita, una escuela y absolutamente ningún terreno disponible para jugar al fútbol. Pero con la fiebre del fútbol contagiando a un grupo de niños del pueblo, sabían que tenían que hacer algo al respecto. Estos chicos unieron viejas balsas de pesca, trozos de madera y clavos oxidados y transportaron su cancha flotando hasta la bahía. Llamaron al equipo Pandye FC y si el balón salía del campo, caía al mar y alguien tenía que nadar a buscarlo.
Pero eso fue precisamente lo que los hizo buenos. La cancha inestable les proporcionaba un equilibrio increíble, perseguir constantemente balones flotantes fortalecía su físico, y cuando finalmente participaron en un torneo de verdad, en una cancha de verdad, este equipo descalzo de un pueblo pesquero sorprendió a todos al llegar a las semifinales. Desde entonces, el campo se ha modernizado con una estructura flotante estable, pero el campo de madera original se conserva como atracción turística. Mientras que el Panya FC no tenía campo, el siguiente club fue creado por un grupo de borrachos en un pub. En 2013, Lewis Perry, un joven de 18 años de Portsmouth, se mudó a Gibraltar, donde sus abuelos acababan de comprar un bar llamado Bruno's. Quería seguir jugando al fútbol, pero se presentó a las pruebas de un club local y fue rechazado porque el segundo entrenador jugaba en su posición. Así que volvió al pub, se quejó mientras tomaba una cerveza, y al final de la noche los clientes habituales decidieron formar su propio equipo. Sus abuelos pagaron la cuota de inscripción de 500 libras, el pub se convirtió en patrocinador y así nacieron los Magpies de Bruno. El primer entrenador, un hincha acérrimo del Newcastle, aceptó el puesto con dos condiciones. El equipo debía jugar de blanco y negro y llamarse Magpies. Las primeras pruebas se celebraron en una playa de España porque Gibraltar no tenía campos libres, así que, como es de imaginar, nadie los tomó en serio. Pero sucedió algo inesperado. Gibraltar fue admitido en la UEFA, lo que significó que la pirámide futbolística en la que se encontraba el Bruno Magpies de repente lo condujo al fútbol europeo. Consiguieron el ascenso, ficharon a los mejores jugadores. Este equipo estaba haciendo las cosas pero que muy bien, la verdad. Ganaron la Copa Rock y tras una década de preparación, el Bruno Magpies se clasificó para Europa y venció al Derby City en la eliminatoria de la Conference League a doble partido. Pero mientras que el Bruno Magpies fue fundado por un adolescente en un bar, el siguiente club fue fundado por miles de aficionados enfadados que abandonaron Old Trafford. En 2005, los aficionados del Manchester United estaban tan furiosos con la adquisición del club por parte de los Glazers que decidieron crear un club de fútbol completamente nuevo, propiedad de los aficionados, financiado por ellos y dirigido por ellos. Llamaron al equipo FC of Manchester, y como era de esperar, no fue fácil. El primer entrenador aún tenía un negocio de reparto de frutas y verduras y tenía que cambiarse de ropa en la parte trasera de su furgoneta antes de las ruedas de prensa. Ni siquiera tenían un estadio, pero más de 900 personas se presentaron a las pruebas y comenzaron en la 10ª división del fútbol inglés. Y mientras los Glazers han endeudado al Manchester United con más de 1.000 millones de libras y no han ganado nada, la Premier League solo vive en los recuerdos. El FC United construyó su propio estadio, sigue siendo propiedad de 2.300 aficionados y nunca han contraído una deuda abrumadora. Puede que nunca jueguen en la Premier League, pero cada fin de semana quienes abandonaron Old Trafford entran a un estadio que ellos mismos construyeron y saben exactamente a dónde va cada libra. Pero mientras el FC United se construyó sobre la base de la protesta, el siguiente club se construyó sobre algo que nadie en el fútbol había intentado antes. Östersunds FK, un equipo con sede en un pequeño pueblo sueco cerca del Círculo Polar Ártico, donde las temperaturas invernales alcanzan los menos 20 grados y el sol se toma vacaciones. Pero en 2011, Graham Potter, ex entrenador del Chelsea, llegó como un técnico relativamente desconocido en el mundo del fútbol. El club militaba en la 4ª división con la moral por los suelos, así que decidió que se necesitaban medidas drásticas. Contrató a un coordinador motivacional, montó una obra de teatro con la plantilla y en lugar de practicar regates con conos los martes por la tarde, sus jugadores ensayaban el lago de los cisnes. Al principio lo odiaron, pero pensaron que si podían pavonearse en el escenario con mallas delante de 1000 personas, podían hacer cualquier cosa en un campo de fútbol, y de alguna manera funcionó. 3 ascensos consecutivos hasta la 1ª división sueca, seguidos de una victoria en la Copa de Suecia que les clasificó para la Europa League, donde vencieron al Galatasaray, al PAOK y empataron contra el Athletic de Bilbao. Finalmente se enfrentaron al Arsenal en las eliminatorias. Perdieron el partido de ida por 3-0, pero en el partido de vuelta en el Emirates ante 59.000 personas, este pequeño equipo lleno de bailarinas venció al Arsenal 2-1. Esto es una locura, muchachos. Pero ni el ballet te prepara para nuestro top 3, porque lo que viene a continuación es increíble. Prepárate para ver a unos fanáticos que donaron sangre para mantener con vida a su club. Y un superfan salvó a un club de 107 años de la extinción él solo. Quédate en el video porque cada vez se va a poner más bueno, no te vayas. Ahora comencemos con el único entrenador en la historia del fútbol que se vendió a sí mismo.
Esto podría ser lo más extraño que haya sucedido jamás en un club de fútbol. Ivor Broadis creció en Londres, fichó por el Tottenham como amateur, pero la Segunda Guerra Mundial lo obligó a volar en misiones de transporte de la RAF en lugar de jugar al fútbol. Al finalizar la guerra, fue destinado cerca de Carlisle, y como el club local conocía su reputación, le ofrecieron ser su jugador-entrenador con tan solo 23 años. Su rendimiento fue brillante, marcando 55 goles en 94 partidos para un equipo de tercera división que jugaba muy por debajo de su nivel. Sin embargo, el Carlisle estaba en bancarrota y al borde de la quiebra. Con la esperanza menguando día a día, el Sunderland le ofreció una oportunidad al Carlisle, una oportunidad que cambió el fútbol. Le ofrecieron 18.000 libras para fichar a Broadis y como entrenador del club se vendió por esa cantidad, una suma enorme para un jugador de tercera división. Cada centavo fue a parar a las arcas del Carlisle y salvó al club. ¿Quién lo reemplazó como entrenador? Un joven escocés llamado Bill Shankly, que se convertiría en uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Broadis, por su parte, jugó en el Manchester City y en el Newcastle, disputó 14 partidos con la selección inglesa y en el Mundial de 1954 se convirtió en el primer jugador inglés en marcar 2 goles en un mismo partido. Salvó a su club, impulsó la carrera de una leyenda e hizo historia en la Copa del Mundo, todo gracias a un destino bélico que lo llevó a un pueblo remoto del norte de Inglaterra. Por eso es que el fútbol es mucho más que un deporte. Qué momento tan impresionante, la verdad, qué increíble, sin palabras. Pero mientras Broadis se salvó al Carlisle desde la directiva, el siguiente club fue salvado por un hombre sentado solo en un estadio vacío. En 2012, el club brasileño Santa Cruz do Sol viajó a Porto Alegre para un partido como visitante contra el Gremio. Habían 5.000 aficionados en el estadio, pero en la sección de visitante solo había un hombre. Se llamaba Thiago Resch, un periodista de 25 años que había crecido a 5 manzanas del pequeño estadio del club y los había seguido desde niño. Cuando Santa Cruz se adelantó sorpresivamente, Resch celebró solo, pero entonces Gremio marcó 4 goles y al final del partido la imagen de un hombre solo en una grada vacía se había vuelto viral en todo Brasil. Un año después Santa Cruz le ofreció un trabajo y a los 27 años fue elegido presidente del club, pero se agotó. Usó su propio dinero para mantener al club a flote y finalmente renunció. En su primera etapa, el club no la estaba pasando del todo bien. Pero cuando el club estaba a punto de desaparecer por completo, le pidieron que regresara, y esta vez lo cambió todo. Pagó las deudas, reestructuró el club y en 2020 Santa Cruz ganó su primer gran trofeo y se clasificó para la Copa de Brasil por primera vez en sus 107 años de historia. Un solo hombre puso este club en lo más alto. ¡Qué crack! Y esto pasó todo gracias a que un hombre apareció cuando nadie más lo hizo. Lo que viene a continuación es algo mejor aún. Prepárate para ver algo que te va a sorprender demasiado. El Unión Berlín proviene del este de la ciudad y como la mayoría de los clubes de la antigua Alemania oriental, la caída del muro de Berlín lo arruinó económicamente. Su estadio, el Alta Forsträte, había sido su hogar desde 1920, pero en la década de 1990 estaba tan deteriorado que el club estaba a punto de perder su licencia para jugar allí. Así que en 2008 los aficionados hicieron algo que ninguna afición en la historia del fútbol había hecho jamás. Más de 2.300 fanáticos se presentaron como voluntarios y reconstruyeron el estadio por sí mismos. Retiraron escombros, excavaron cimientos, repararon las gradas, pintaron las barandillas y colocaron hormigón. Los fanáticos hicieron todo ellos mismos. Dedicaron muchísimas horas de trabajo no remunerado y sus nombres ahora están grabados en una columna de hierro detrás de la tribuna sur. Pero la reconstrucción del estadio ni siquiera fue lo más destacable que hicieron, porque en 2004 el club estuvo a punto de perder su licencia por no poder pagar sus facturas. Así que los fanáticos del Unión lanzaron una campaña llamada Sangre por el Unión, y como en Alemania se paga por donar sangre, miles de aficionados acudieron a clínicas, donaron sangre y entregaron el dinero directamente al club. Básicamente, los fanáticos salvaron este equipo. Durante décadas vivieron a la sombra de sus vecinos más ricos, el Hertha Berlín, pero en 2019 el club que los aficionados habían construido y por el que habían luchado con uñas y dientes finalmente ascendió a la Bundesliga por primera vez y en 2023 terminaron cuartos y se clasificaron a la Liga de Campeones. El club reconstruido ladrillo a ladrillo, hora a hora, gota a gota, de repente estaban saltando al campo para una noche de Liga de Campeones ante unos fanáticos que literalmente habían construido ese estadio. El fútbol no puede ser mejor que eso. Este es el mejor equipo de todos. Bien ahí, muchachos. Algunos de los momentos más importantes del fútbol ocurren cuando los youtubers se enfrentan a futbolistas. Prepárate para el siguiente video.
Me refiero a Speed tacleando a un ganador del Balón de Oro, a un youtuber haciendo explotar una tarjeta amarilla frente a 90.000 personas y a un chico que ha tocado más balones de oro que Neymar, Mbappé y Vinicius juntos. Haz clic en el siguiente video para ver 25 ocasiones en las que youtubers se enfrentaron a futbolistas.